¿Qué te parece si nos vamos directo a la palabra de Dios? No sé si me falta algún anuncio. Bueno, a los niños tenemos unas historietas para regalarles. Mateo capítulo 15. Mira, México, nuestro país, es un país enormemente rico en cultura. Nuestra gastronomía, o sea, nuestra cocina, nuestro lenguaje, nuestra música, nuestra vestimenta y todas las expresiones artísticas mexicanas son muy apreciadas en el mundo. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana es muy abundante, hermano, muy rica. La cultura, o sea, en general, la cultura refleja la identidad, los valores y las aspiraciones de un pueblo. Cada pueblo tiene su propia cultura. Los brasileños tienen una cultura muy característica, los japoneses tienen una cultura muy propia de ellos, los alemanes tienen una cultura que los identifica y los mexicanos también tenemos nuestra propia cultura. Cada pueblo, cada grupo humano tiene una cultura que se expresa de muchas maneras. La forma en la que comen, la forma en la que se visten, la forma en la que crean su propio sistema de vida, pero la cultura también tiene que ver mucho con tradiciones, las costumbres de un pueblo. Y esas costumbres o la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Es como una especie de ley no escrita. Y uno pudiera decir, eso está bien. Y yo le diría un fuerte amén. Sí, eso está bien. Es parte de ser humano el tener una cultura. El problema ocurre aquí con la cultura cuando ésta se opone a lo establecido por la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que cuando en nombre de la cultura o en nombre de las tradiciones, la palabra de Dios es deshonrada o es invalidada. En el texto que vamos a leer hoy de Mateo capítulo 15, vamos a ver a un grupo de religiosos discutiendo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué están discutiendo estos hombres con el Señor? Porque Él y sus discípulos no están entrando en la onda de la cultura de ellos y no están guardando las costumbres que les habían dejado los abuelitos, como decimos aquí en México, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Mateo 15, versículos del 1 al 3. Quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Contracorriente. Mateo 15 del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Quiero hablarte de este sermón contracorriente y quiero ir en primer lugar a el valor de las tradiciones. Aquí vemos a este grupo de hombres discutiendo con el Señor porque a la hora de la comida sus discípulos no se han lavado las manos. Pero ¿qué problema con eso? ¿Por qué tanto escándalo por no lavarse las manos? Mira, yo conozco un montón de gente que lo que menos hace a la hora de comer es lavarse las manos. Pero no estaban hablando aquí de un asunto de higiene. Era un ritual de carácter religioso, una costumbre que los judíos habían adoptado desde hace algún tiempo, y en la época de Jesús era una especie de ley no escrita. Ahora,
para conocer un poquito más el trasfondo de por qué estos hombres están haciendo tal escándalo, porque Jesús ni sus discípulos no se están lavando las manos, quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, porque Marcos en su Evangelio nos está contando esta misma historia de Mateo 15, pero vista desde su propio. Están proporcionando una serie de datos adicionales que nos van a ayudar a entender mejor esto. ¿Por qué estos hombres andaban tan enojados con Jesús por no seguir la costumbre? Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es la misma historia, pero con la versión de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, nota eso, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, también nota eso, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Ahora, los comentaristas bíblicos dicen que este lavado de manos al que se refiere Marcos no era un lavado para quitarse la mugre, ¿verdad?, que uno trae, y es recomendable, hermano, lávese las manos, por cierto, ve que ahorita está mucho esa recomendación, pero los judíos de la época de Jesús no lo hacían por un asunto de mera higiene. Lo que pasa es que este ritual de lavarse las manos era una costumbre que ellos habían adoptado con tintes religiosos. Ellos pensaban que si se lavaban las manos, no nada más cuando usted va y se echa jabón y agua, no. ¿Sabe qué era lo que ellos hacían? Hacían toda una serie de plegarias memorizadas, o sea, oraciones que recitaban de memoria mientras se lavaban las manos, y lo hacían de un modo muy complejo. De arriba para abajo, de abajo para arriba, primero la derecha, luego la izquierda, o sea, era todo un ritual, de verdad, eso es cierto, eso es cierto. Los comentaristas bíblicos dicen que así era como ellos lo hacían. Y cuando ellos iban a comer o regresaban del mercado o se iban a sentar a disfrutar de esa cena, hacían todo ese ritual que tenía un trasfondo religioso, porque hacían oraciones, pero no era una oración espontánea, ya eran oraciones que traían ellos muy aprendidas. Ahora, lo curioso de todo esto es que este ritual Dios no lo mandó en ningún lado. No hay una parte de la Biblia del Antiguo Testamento en donde Dios hubiera ordenado que fuera lo que deberían hacer estas personas al momento de comer. Resulta que un grupo de hombres comenzó a hacerlo. Un grupo de personas comenzó a hacer ese ritual, algún otro le fue agregando más cosas, y de repente ya tenían todo una liturgia, un rito para lavarse las manos. ¿Qué fue lo que sucedió?
Ellos se lo comenzaron a enseñar a sus hijos y los hijos a sus nietos y a los bisnietos, y de repente la tradición ya estaba formada. De hecho, así es como surgen las tradiciones, hermano. Un grupo de personas comienzan a hacer algo y lo van enseñando a sus generaciones y se convierten como en una especie de ley no escrita. Y muchas veces hacemos cosas por costumbre, por tradición, y ni siquiera sabemos cuáles son sus orígenes, ni cuál era su propósito. Y no vamos lejos, hermano. En esta época, en nuestro país, hoy se celebra lo que se conoce como el Día de Muertos. Y debido a la influencia y la cercanía con los Estados Unidos, el mentado Halloween. Pero si usted hiciera un experimento social y saliera e hiciera una encuesta y le preguntara a la gente: oye, ¿por qué tú celebras estas festividades? ¿Qué significa para ti? Haz de cuenta que llevaras tu cámara y un micrófono y salieras a hacer una encuesta. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el origen de esta festividad? ¿Por qué te disfrazas de diablito, de brujita, de calaquita? ¿Sabes por qué lo haces? ¿Sabes cuáles son o por qué razón estás haciendo todo esto? Le aseguro que si usted hace esa encuesta, la mayoría de personas no sabría contestarle con exactitud. ¿Por qué pones ofrenda? La mayoría dirá: pues, no sé, por tradición. Eso me enseñaron mis papás, o eso veía yo que hacían mis abuelitos. Eso desde que yo vivo, desde que tengo uso de razón, así es como se celebra. Eso es lo que nos enseñaron, diría la mayoría. Esa es la tradición de mis padres, esa es la costumbre que me heredaron mis antepasados. Bueno, eso es lo mismo que le están diciendo los fariseos al Señor Jesucristo. Dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? A lo que nos enseñaron nuestros abuelitos. Mira, lo que yo te decía hace un momento, no hay problema con la cultura. En general, el problema surge cuando la cultura expresada a través de tradiciones y de costumbres se oponen a lo establecido por la palabra de Dios. Ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque si nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo que sea, la que sea, del país que sea, se oponen o son contrarias a lo que Dios establece en su palabra, el cristiano no puede estar conviviendo con eso, no puede estar participando de eso. Ahí debe el cristiano tomar una determinación. Me voy a aferrar, como dice en los evangelios, me voy a aferrar a las tradiciones de los hombres, o voy a valorar la palabra de Dios. Jesús está yendo a la raíz de este asunto. Él está diciendo a los judíos y a algunos de nosotros: esto no es mera cultura. Ustedes han invalidado, han hecho a un lado la palabra de Dios con tal de aferrarse a las costumbres y a las tradiciones de sus antepasados. Dice: no les importa despreciar la palabra de Dios con tal de seguirlo haciendo. Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres. Dice: a ustedes no les importa lo que Dios opine. A ustedes no les importa si eso que están haciendo a Dios le agrada. Dice: ustedes quieren seguirlo haciendo y se aferran aunque se rebelen contra Dios. Y luego cita al profeta Isaías. Dice: Isaías ya había hablado de ustedes. Dice: son un pueblo que de labios me honra, que de labios me dice Señor, pero su corazón no está cerca de mí. ¿Por qué? Porque enseñan como palabra de Dios simples mandamientos de hombres. Los judíos de la época de Jesús, hermano,
estaban muy aferrados a la tradición de sus abuelitos. Muy aferrados. No les importaba que eso fuera contrario a la palabra de Dios. No les importaba. El día de hoy hay gente también para la cual las tradiciones o las costumbres que han hecho durante toda su vida se han vuelto más importantes que la palabra de Dios. No les importa si Dios se agrada con eso que ellos hacen o no. Y si me preguntas concretamente a qué me refiero a estos días. Gente que el día de hoy todavía anda disfrazando a sus niños de calaverita, de vampiro, de diablo, de hombre lobo. Y vente, mijo, vamos a salir a pedir calaverita. O vamos a ponerle una ofrenda aquí a la abuelita que se murió hace algunos años. Y lo siguen haciendo, y se siguen maquillando, y se siguen vistiendo, y dicen, no, ¿qué tiene de malo? Oh, me invitaron a un Halloween. ¿Y qué tiene de malo? Mira, muchos simplemente se encogen de hombros y dicen, a mí qué me importa lo que diga el pastor o lo que opine el pastor. Y le voy a decir algo, no es lo que opina el pastor. A usted debería temblar con lo que opine Dios. En realidad, Dios está agradando de la manera en la que usted celebra estas tradiciones. Escucha, los judíos de la época de Jesús estaban aferrados, habían hecho oídos sordos a la palabra de Dios y vivían aferrados a sus propias costumbres. Ahora quiero hablar acerca de contracorriente. Una de las especies de peces más apreciadas por su sabor y por la calidad de su carne es el salmón rojo. Ese pescadito que usted ve ahí, bueno, es un dibujo. Ese pescadito, el salmón rojo, es una especie muy particular dentro de la familia de los salmones, porque hay muchos salmones. El más común, el que más común se come entre nosotros es el salmón rosa, pero el salmón rojo es una especie bastante apreciada, de carne de mucha mejor calidad. Mira, el salmón rojo nace en agua dulce. Su hábitat principal o su lugar de nacimiento son los ríos y los lagos de Norteamérica. Ahí los salmones pasan más o menos unos 2 años, sus 2 primeros años de vida. Pero pasado ese tiempo ellos emigran. Salen al agua salada, llegan al océano Pacífico. En ese océano, los salmones rojos adquieren la edad reproductiva. De hecho, ahí es donde ellos cambian de color, porque cuando son pequeños, su color es azul. Pero cuando ellos alcanzan la madurez reproductiva, cambian a ese color, a un color rojo. Ahí, una vez que ellos han alcanzado la madurez reproductiva, ellos hacen un viaje de regreso a casa, a los lagos y los ríos de Norteamérica. El asunto es que estos pescaditos nadan contracorriente. Ellos se meten a las frías aguas del Pacífico y van contracorriente. Todos los peces y toda la corriente del océano vienen de ese lado y ellos van en contra de la corriente. Ahora, su viaje, su travesía es toda una aventura, porque tienen que enfrentarse a muchos depredadores, tanto en el océano como en el río. El salmón rojo es como el bicho raro de los peces. Mientras todos vienen para acá, él va para allá. Mientras la corriente empuja para acá, el salmón rojo va para allá buscando su camino de regreso a casa. Ahora mira, nadar con la corriente, hermano, no requiere ningún esfuerzo. Tú nomás te dejas ir y la propia corriente te arrastra. Su fuerza te lleva, pero nadar contra corriente, como lo hace el salmón rojo, eso sí requiere mucha determinación y una gran valentía. Mira, si tú te quieres mantener fiel a Dios, vas a recibir críticas, seguramente, burlas,
vas a ser presionado, vas a ser exhibido, vas a ser rechazado. ¿Por qué? Porque no estás nadando con la corriente, tú estás contra corriente. Y toda la corriente vas a sentir esa presión. ¿Y por qué? Tú no pones altar. ¿Qué va a hacer tu abuelita cuando venga? ¿La vas a dejar sin comer? Pobrecita. El cristiano va a sentir esa presión. Hay ciertos momentos, ciertas etapas en donde la corriente de este mundo va a presionar fuerte contra el cristiano. Ahora, si tú has sentido, si tú has experimentado esas críticas, esas burlas, esas presiones, esos rechazos, ¿sabes qué dice el Señor Jesús? Que eres afortunado. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 dice de esta manera la palabra de Dios. Lucas 6, versículos 22 y 23. Dice de esta manera: bienaventurados son cuando los hombres los aborrezcan, o sea, los odien, y cuando los aparten de sí y los vituperen, o sea, los insulten y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque su galardón, su premio es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel hombre o aquella mujer que se aferra a la palabra de Dios va a sentir el rechazo de la corriente, va a sentir el empuje, el golpe de la corriente, como viene contra ellos y los quiere arrastrar con esa fuerza. Jesús dice, no son los primeros que están experimentando esto. A los profetas del pasado así mismo les hacían. Así que cuando ustedes por causa mía, porque él está diciendo por causa del Hijo del Hombre, dice cuando por causa mía la gente los rechace, los desprecie, los insulte, los aparte de sí, ustedes deberían sentirse afortunados, porque el premio que ustedes tienen en el cielo es semejante al de los profetas del pasado. Nadar con la corriente no requiere esfuerzo. Mira, tú quieres nadar con la corriente, todos te van a aplaudir. Todo va a estar bien. La gente del mundo va a decir, eres como uno de nosotros. Ahí mismo, en el versículo 26 de Lucas 6, Jesús dice, pero ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nadar con la corriente te hace semejante. No hay una distinción. Mira, en esta época los niños son un sector muy presionado en estos días. Muy presionado en muchos aspectos. Y hablo de los niños que vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la época en donde los papás disfrazan a los niños de fantasma, de vampiro, de brujita y los llevan a pedir calaverita. Los niños, pues al final son niños, son inocentes, ellos ven todo el relajo y ellos también quieren salir y quieren divertirse y quieren hacer todo lo que hacen los otros niños. Ellos están desde su corta edad sintiendo esa presión de la corriente que va en sentido contrario al que a ellos los quieren llevar. Ahora en las escuelas la presión se acentúa. ¿Por qué? Porque en las escuelas se organizan concursos de ofrendas de muertos, a ver cuál es la ofrenda más bonita, la más grande, la más vistosa. Hacen concursos para ver quién es la mejor Catrina de la escuela. Y los niños quieren participar y reciben muchas veces esa presión de los maestros. Tiene que participar. Es una actividad cultural, Señor. No es nada religioso. Mira, yo tengo hijos y hemos tenido que mantenernos firmes con estas cosas. Es que si no le vamos a tener que bajar un punto. Bájale ese punto. Sabemos que ella
o él lo puede recuperar. Algunas personas o algunos maestros han sido más comprensivos. Dicen, ok, está bien, lo exentamos, la exentamos de participar en esto y les expresamos nuestros motivos. O sea, yo sé a lo que me refiero, yo sé de lo que hablo, pero los niños muchas veces sienten esa presión. Ahora con los adultos también la presión existe. Cuando ellos dejan de participar en este tipo de cosas, hablo de los cristianos, porque yo estoy hablando a cristianos en esta mañana, y también tienen presión de sus familiares generalmente. O sea, que como ya te cambiaste de religión, ¿ya no vas a poner ofrenda? Y siento uno esa presión. Generalmente viene de la familia. ¿Que no eso fue lo que te enseñaron tus padres? ¿Que no eso fue la tradición que te dejaron los abuelitos? Mira qué tristeza va a ser cuando venga tu mamá, venga tu papá y encuentre que no le pusiste una ofrenda. Se va a regresar llorando. Porque se ha hecho toda una mitología muy extensa en todo esto. O sea, mira, cada vez sacan más cosas. La causa de esto es la corriente que viene a querer desviar al salmón rojo de su travesía en la vuelta a casa. A causa de la presión, muchos ceden, o algunos ceden más bien. A causa de la presión, gente que viene a las iglesias, cede y dice, qué exagerado es todo eso. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Dios sabe que lo amo. Que si me disfrazo de Catrina, ¿qué tiene? O si visto a mi hija de brujita, ¿qué tiene? O si visto a mi niño de Chucky, el muñeco diabólico, ¿qué tiene? ¿Por qué no puedo poner una ofrenda así chiquita para mis familiares? ¿Qué tiene? Bueno, hay gente que sí cede ante esas presiones y dice, no tiene nada de malo. Y regresamos al punto. Se aferran a las tradiciones. Dicen, no me importa lo que Dios diga. Yo alguna vez lo he dicho, imagínate que tú caes en esa corriente del mundo y te disfrazas y pones tu ofrenda y sales con tus niños a pedir calaverita disfrazados de diablos y de brujas y que en ese momento fuera el rapto. ¿Qué pasaría que en ese momento Cristo viniera por su iglesia? Ya andas tú con tus calabacitas y te irías en el rapto. Dice la palabra de Dios que una nube nos va a arrebatar. Imagínate en la nube todos los Dios y el hermano disfrazado de diablito, la hermana de Catrina y el niño de hombre lobo. ¿Tú crees que se irían? Y hay gente que dice, ¿qué tiene de malo? Pues si son nomás tradiciones. Bueno, el Señor Jesús hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? Regresa otra vez a Marcos capítulo 7. El Señor Jesús no está nadando con la corriente. Mira, tan fácil Jesús hubiese arreglado el problema, digo, a juicio de algunos. Va a decir, ay Señor, ¿qué te costaba? Pues nomás lávate las manos. O sea, no te cuesta nada. O sea, son tradiciones, son cosas inofensivas. Mira, tan fácil. Te hubieses lavado las manos, tus discípulos se hubiesen lavado las manos y santa paz. Mira, hasta se lo hubieran pasado bien, un buen compañerismo, hubieran estado juntos. Pero Jesús no nadaba con la corriente. Es más, Jesús iba contracorriente. Y él no nada más no se lavó las manos, sino que dijo, ¿saben que lo que están ustedes haciendo? Han elevado su rito, han elevado su costumbre a un nivel más alto que la palabra de Dios. Ese era el meollo del asunto. No era simplemente lavarse las manos. Dice, ustedes han hecho que esto se vuelva más importante que la palabra de Dios. Mira, el mensaje de Cristo seguramente va a escandalizar, va a confrontar, va a ofender los valores culturales del mundo.
Lo va a hacer en cierto momento, en determinado momento va a ofenderlos, va a confrontarlos. Esta gente no creas que agarró la onda, ¿no? Estaban bien enojados por lo que Jesús les acababa de decir. El mensaje de Cristo es así, hermano. Va a confrontar eso. La luz y las tinieblas no pueden andar en compañerismo, no pueden convivir, no pueden coexistir. Quiero ir a mi último punto, la palabra eterna. Ahora, regresando al tema de la cultura con la que introduje este sermón, hay una característica más de la cultura, cualquier cultura humana. Hay una característica más, no es estática. ¿Qué quiere decir eso? Que no permanece siempre igual, se va modificando, se va adaptando conforme tiene contacto con otras influencias culturales. La cultura de hoy no será igual a la cultura de unos 20 o 50 años y no es igual a la cultura de hace 100 años. Te voy a poner un ejemplo. El pozole. ¿Cuántos les gusta el pozole? A mí me gusta el pozole. Bueno, el pozole que hoy comemos no se parece al pozole que comían nuestros antepasados, porque si bien es cierto, el pozole ya se comía desde antes de la llegada de los españoles, no era, vamos a decirlo, muy parecido al que comemos hoy, porque no había ingredientes que hoy le ponemos a nuestro pozole. Antes de la llegada de los españoles no había orégano, no se conocían los rábanos, no se conocía la carne de puerco ni la carne de pollo. En realidad, ¿sabes con qué carne se preparaba el pozole? Con carne humana. Los prisioneros que tomaban en las guerras floridas, los hacían cachitos y los echaban a una olla de maíz pozolero. Y era un platillo muy apropiado, muy apreciado para la gente de esos tiempos, de esa cultura. Ahora espero que no te acuerdes de este dato la próxima que te sientes a comer un plato de pozole rojo y olvídalo, y esta parte sí, olvídala. Nada más lo que yo te quería decir era que la cultura no es estática. Es dinámica, se mueve conforme va adquiriendo otros elementos, va evolucionando, se va adaptando, se va extinguiendo. Otro ejemplo, la manera en la que nuestros antepasados celebraban el Día de Muertos era distinta al modo en el que se hace hoy. Ellos creían en la región de los muertos, el Mictlán. Decía, ahí están todos los muertos y en determinadas fechas vienen y comen y beben con sus familiares vivos. Era diferente, pero con la llegada de los españoles, esa cultura o esa manifestación cultural se fue adaptando. Se le agregaron otros elementos. Siguió siendo en esencia lo mismo, pero fueron agregándole otros elementos religiosos. Ahora, con la cercanía y la influencia cultural de los Estados Unidos, se le han echado más cosas a estas celebraciones de estos días. Ahora, dicho sea de paso algo, ninguna de esas manifestaciones, ni la de los prehispánicos, ni la de la época colonial, ni el Halloween gringo, nada de eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nada de eso lo glorifica, nada de eso lo honra, nada de eso lo alaba. ¿Sabes qué exalta la muerte, lo demoníaco, lo oscuro, por más apariencia de piedad que haya ahí? La cultura no es estática, la cultura se mueve. La cultura se va adaptando. Entonces, ¿por qué es que valoramos algo tanto? Y hay gente que se aferra a esas cosas. ¿Cuándo? En unos años eso ya va a ser diferente. Se va a cambiar o se va a extinguir. Esas tradiciones que hoy son valoradas, atesoradas, observadas por un pueblo, con el paso del tiempo no lo serán más. ¿Por qué? Porque son creaciones humanas.
Y todas las creaciones humanas corren la misma suerte. Terminan extinguiéndose, terminan desapareciendo. En el texto de esta mañana, Jesús está reclamándole a los judíos por qué están poniendo sus tradiciones por arriba de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios tiene peculiaridades. Una de ellas es que es eterna. Lo que Dios opinaba en esa época es lo que Dios opina hoy y lo que Dios va a opinar mañana y lo que va a opinar toda la eternidad. Dios no cambia. Dios no se mueve, Dios no se adapta a los tiempos, Dios no dice, híjole, bueno, creo que esto ya está pasando de moda. Bueno, vamos a cambiar la Biblia, ¿saben qué? Ya no le hagan caso a esto. No, la palabra de Dios nunca se mueve, es inmutable. Permanece para siempre, no cambia. Dios no le entra a las modas, Dios no le entra a los nuevos tiempos, Dios no se moderniza, en pocas palabras. Mira lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25, ese contraste entre las tradiciones humanas y la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25, porque toda carne, y cuando se refiere a carne, habla de nosotros, de la especie humana, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, todo lo que ustedes valoran, nuestra gran cultura, nuestras grandes tradiciones, dice, va a llegar un momento en el que se va a secar, en que va a caerse, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque son invenciones humanas. Pero Pedro, citando nuevamente a Isaías, dice, pero la palabra del Señor tiene una característica, es eterna y no cambia, permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que él opinaba en ese tiempo, lo sigue opinando hoy. Pero es que el cristianismo debería modernizarse y es que debería entrar a la nueva onda y a las nuevas olas. Bien, suerte con aquellos que quieren modificar esto, porque no ocurrirá. Ahora, no solo eso, no solo la palabra de Dios es eterna y es inmutable, es confiable. Tú puedes confiar, estar seguro que lo que dice aquí es la verdad. Y otra cosa, está completa. No necesita nada más, no necesita que alguien le elabore toda una serie como hacemos con nuestros propios mitos, ¿verdad? Mira, no quiero ofender aquí a nadie, ni a nadie que nos esté mirando en la transmisión, ni a nadie que nos escuche afuera. De verdad, en el amor de Cristo y delante de Dios te lo digo, no es mi interés golpear por golpear. Pero se le van agregando muchas cosas. ¿Sabes que ahora ya el día 27 de octubre también está dedicado a las mascotas difuntas? De verdad, es en serio. Se le van agregando cosas, elementos, más rollos. Con la palabra de Dios no es así. Está completa. El canon, el libro, está cerrado. No hay más que agregarle. Es confiable. Ve conmigo a Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice de esta manera: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas, no le pongas de más. Mira, los seres humanos tenemos esa tendencia a irle agregando, a hacer, y lo que era tan sencillo,
como el evangelio de Jesús, que todos podían entenderlo, los niños, la gente que no había ido a la escuela, la gente muy preparada, los pecadores, los extranjeros, podían entender el mensaje de Cristo. Hoy se ha vuelto un mensaje tan lleno de paja, de tradiciones, de costumbres. Hermano, hay tiempos y hay circunstancias en las que debemos pararnos firmes por la verdad de la palabra de Dios. No tengas miedo de nadar a contracorriente. No tengas miedo de eso. Esa es la historia de la iglesia y aún del pueblo de Dios. Jesús dice, a los profetas del pasado así les hacían. Los perseguían, los insultaban, los rechazaban, los dejaban fuera. Y a los falsos profetas, todo el mundo les aplaudía, los recibía, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Juan capítulo 15, ya estamos cerrando. No tengas miedo de pararte y de con amor decir la verdad, porque tampoco estamos hablando aquí de ser acusadores de nadie. Juan capítulo 15. Vean lo que dice el Señor Jesús, porque Él ya pasó lo mismo. Él ya nos marcó un camino, pero sobre todo Él consiguió una victoria tremenda. Juan capítulo 15, versículos 18 en adelante. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia, los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice, la gente muchas veces va a decir cosas de ti. ¿Por qué? Simplemente porque estás nadando a contracorriente. Simplemente porque estás yendo en una dirección opuesta a la que va todo el mundo. Y dice Jesús, bueno, cuando pase quiero decirte algo. Yo ya pasé por ese caminito. Si tú te identificas conmigo, dice, yo ya pasé por ese caminito. Y sabes, es más, alégrate, porque el mundo no te está identificando como suyo. Dice, no, hay una incompatibilidad. Dice, no, hay algo aquí que no checa. Dice, alégrate. Y sobre todo Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya gané. Juan 16:33, con eso cierro. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Quiero pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, en reverencia a Dios. Estos son tiempos y es a menudo, no creas que solo estos tiempos. Muy a menudo nuestras convicciones cristianas van a ser probadas por la fuerza de la corriente. Muy a menudo. Si tú quieres vivir para Dios, seguramente vas a sentir esas presiones. Seguramente vas a sentir esa fuerza que viene y que te quiere arrastrar. Pero, hermano, tú debes saber que todo esto no eres el primero ni serás el último que lo experimente. Los profetas del pasado, dice Jesús, ya lo habían experimentado. Ellos sintieron ese rigor, esa persecución, ese rechazo muchas veces del resto de la gente. Mira, estos son tiempos en donde las tradiciones son observadas de una manera rigurosa, pero muchas veces se desconoce el origen. Las tradiciones humanas son así. Alguien comenzó a hacerlo y de repente se fue
popularizando y se fue transmitiendo de generación en generación como una especie de ley no escrita. Y no hay problema con la mayoría de las expresiones culturales. No es mala la comida, no es mala las artesanías, no son malas la ropa o las cosas que hacemos. ¿Sabes cuál es el elemento malo? Cuando esa expresión cultural o esa tradición o esa costumbre va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí está mal. Y ahí sí tú debes pararte firme. La palabra de Dios es verdad. No es un cuento, no es algo en lo cual tú puedes decir, ¿será? ¿No será? ¿Cómo hay gente que es capaz de creer en ese tipo de cosas y no creer en la palabra de Dios? Créeme, me resulta muchas veces increíble. Desde la época del Señor Jesús, los religiosos ya discutían con él. Oye, ¿por qué no haces lo que nos enseñaron nuestros abuelitos? ¿Por qué no haces la tradición que nos dejaron nuestros padres? ¿Por qué no lo haces? Y yo decía hace un momento, Jesús, tan fácil hubiera sido que te lavases las manos junto con ellos y santa paz. Pero el Señor Jesús fue a la raíz del problema. Dijo, ¿saben qué es lo que pasa con ustedes? Que han puesto sus tradiciones de la palabra de Dios y eso sí no es correcto. Oye, hermano, yo lo quiero animar. Si es que usted ha sentido esa persecución, ese rechazo, esa presión de la corriente, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué ya no lo... ¿por qué ya no lo vas a hacer? Mira, por eso no quería que te metieras a esa secta. La gente, en su ignorancia muchas veces, no, es que es una secta. Y Jesús lo está diciendo. ¿Sabes qué pasa? El mundo y el cristiano muchas veces van a manifestar esa incompatibilidad. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los va a rechazar. ¿Saben por qué? A mí me rechazó primero que a ustedes. O sea, ustedes no están sufriendo más. El siervo no es más que su señor. Yo ya pasé por eso. Yo he sentido esa corriente que viene a querer desviarme de la verdad y de la voluntad de Dios. Hermano, estas no son fechas para conmemorarlas al modo que lo hace el mundo. Estas son fechas como todos los días, como todas las fechas, para glorificar el nombre de Cristo, para darle honra, para alabarlo, para agradecerle por un día más de vida que nos regala. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Mientras el mundo apaga las luces e invoca las tinieblas, el cristiano debe prender su luz, debe alumbrar con la luz del Evangelio, debe proclamar la palabra de Dios, debe declarar, porque, insisto, no estamos aquí con un dedo acusador. Muchas de esas personas ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. Simplemente como todo mundo lo practica. Yo también quiero ser parte de todo el mundo. Hoy le he enseñado esto. Si usted tenía sus dudas todavía o todavía participaba en estas cosas, bien, creo que hoy el Señor ha hablado. Ahora, mientras usted medita en esto, quiero dirigirme a las personas que estén ya bien en este lugar o ya bien mirándonos a través de las redes sociales y tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes hoy al Señor Jesús, tú sabes que no estás bien con Dios, tú sabes, tú en tu conciencia, en tu interior, tú sabes que no estás bien con Dios. Yo hoy te quiero dar una buena noticia y te quiero decir algo muy importante. Cristo te ama. Él vino a entregarse en una cruz para salvarte, para perdonar todos tus pecados, para que si tú estás mal con Dios, el día de hoy estés bien, el día de hoy hagas cuentas con Él, el día de hoy ya no tengas nada de lo cual seas condenado. Si hoy tu conciencia está cargada y dices, la verdad ando mal, ando chueco, bueno, yo te quiero presentar al Salvador. El Salvador del mundo que viene y dice, toma mi mano,
yo te rescato. Toma mi mano, yo te ayudo. Yo he pagado el precio por tu pecado. Lo único que tienes que hacer, dice el Señor, es venir ante Él, pedir ese perdón, pedir esa gracia. Y hoy naces de nuevo. Si tú eres esa persona, seas un hombre o una mujer, y estás en este lugar, o estás mirándonos a través de las redes sociales, simplemente con un levantamiento de mano, indícame qué quieres que ore por ti. Y si estás en casa, ahí, en ese lugar, levanta tu mano también. Te voy a guiar en una oración, en lo que mis hermanos aquí en la iglesia están meditando, en lo que hoy escucharon. Vamos a orar. Te voy a guiar en esa oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Gracias, Señor, porque tú me puedes escuchar a pesar de que he vivido en el pecado. Pero hoy me arrepiento de todas esas maldades con las que te he ofendido. Perdona, Señor, mi ignorancia, mi rebelión contra ti. Hoy vengo, Señor Jesús, a pedir que tú me limpies con esa sangre preciosa, que tú me laves de toda mancha y me pueda presentar delante del Padre limpio y santo, porque tú me limpias y tú me santificas, Señor. Gracias por morir por mí en esa cruz tan cruel. Gracias, Señor, por resucitar y darme esperanza de vivir para siempre junto a ti. Hoy te pido que tú entres a mi corazón y te conviertas en el Señor de mi vida. Tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Bendito Jesús. Amén. Haz a dar un aplauso al Señor. Mi Padre, ¿a poco no Dios es bueno? Yo no me canso de decirlo y de experimentarlo y de complacerme en esa verdad. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios perdona. Y ahora valore esa salvación. Valórela. Si usted ha hecho esa oración, queremos invitarle a que nos visite aquí en la iglesia, que venga, a que nos podamos saludar personalmente. Estamos ubicados aquí en el barrio de Santiago Mixquitla, en San Pedro Cholula, Puebla, avenida 5 de Mayo, número 2003A. Venga, nos encantará saludarlo y darle la bienvenida personalmente a la familia de Dios. Efectivamente, solo Dios es el hombre feliz. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a despedirnos. Creo que tenemos muy buen tiempo. Simplemente le quiero invitar que nos acompañe. Vamos aquí rápido al Tianguis de Santiago, a un evangelismo. Repartimos unos volantes, proclamamos la vida de Cristo y ya podemos irnos a comer. Yo lo invito a que se involucre. ¿Qué le parece, Juan? Ayúdanos a orar.